En este laboratorio vamos a realizar la instalación de un sistema operativo, perdón, vamos a crear una máquina virtual la cual vamos a instalarle un sistema operativo Windows. En este caso va a ser Windows Server 2012 64 bits. Entonces, procedemos. Creamos la máquina virtual, le ponemos un nombre, le vamos a poner Windows DC01, la compatibilidad, la familia del sistema operativo y la versión, el tipo. En este laboratorio va a ser Windows Server 2012 64 bits. Tenemos tenemos el disco duro donde vamos a guardar la máquina virtual, el almacenamiento. En este caso solamente tengo como almacenamiento el local del SX. Le damos siguiente y me muestra la información que corresponde a la máquina virtual. Esta información de recursos configuración se realiza en base al tipo de sistema operativo que nosotros seleccionamos en las etapas anteriores de crear la máquina. La CPU, la memoria RAM, un disco duro por defecto que va a estar guardado en el storage local, y me presenta una tarjeta de red que me apunta a la tarjeta de datos. En el caso de que nosotros queramos conectarla a otra red, solo seleccionamos la red que nos vaya a servir, o si queremos agregar otra tarjeta, nos vamos a agregar adaptador y seleccionamos la red que nos sirva. El ticket conectar significa que la tarjeta de red se va a conectar a la red donde esté conectada la NIC del vSwitch y el grupo que nosotros creamos. Si le quito el ticket, la tarjeta va a estar presente a nivel de sistema operativo, pero no va a estar conectada a la red. No va a estar conectado al entorno físico donde nosotros tengamos este host SX. Para este caso no necesito voz, solo datos. Entonces le damos a la X y me elimina el recurso. Si queremos eliminar algún recurso, como en este caso, pues solo por ejemplo el lector, le damos eliminar. Si queremos agregar el lector nuevamente, que para este ejemplo, para este laboratorio lo necesitamos para seleccionar la IOS del Windows Server, agregamos un dispositivo. Seleccionamos qué dispositivo, yo quiero que sea un lector, y tenemos el lector en nuestra máquina. Voy a seleccionar la IOS, que yo ya la subí al host SX. La dejé en esta carpeta. Acá tengo la versión Windows Server 2012. Seleccionamos y estaría lista la máquina. Le damos siguiente. Nos muestra la información de configuración. Finalizamos y nos crea la máquina virtual. Unos segundos después nos presenta la máquina virtual. Ya, antes de encenderla y ver el proceso, les voy a mostrar cómo subir algún archivo al host SX. Nos vamos a almacenamiento. En la pestaña de almacenamiento de datos nosotros vamos a ver todos los discos duros Datastore que están presentados en el host SX. En mi caso solamente tenemos local SX01. Nos vamos a explorar el almacenamiento y nos muestra las carpetas dentro del disco duro. Yo lo que hice fue crear una carpeta que le puse nombre IOS, ingresé a la carpeta y subí un archivo. Cargar el archivo. Cargamos el archivo. Termina el proceso de carga y recién cerramos la ventana. En el proceso de carga ustedes van a ver una barra de progreso que tienen que esperar a que llegue al 100%. Y después proceden a cerrar la ventana. Entonces tendríamos listo, volvemos a la máquina virtual, ingresamos a la que nosotros acabamos de crear y vemos a nivel de configuración lo que realizamos. Ahora vamos a encender la máquina y empieza el proceso. Para poder visualizar y tener acceso a la máquina virtual, lo que podemos hacer es hacerle clic sobre la ventana para que nos despliegue una emergente y veamos el proceso de carga, o
también lo que podríamos hacer es ir a consola y decirle que no abra una pestaña nueva o una pestaña nueva o una ventana nueva. En este caso yo voy a elegir una pestaña nueva. Me abre una pestaña en el navegador donde yo tengo abierto el hostSX y me presenta la pantalla de la máquina virtual, que este vendría siendo el monitor viendo la máquina virtual. Entonces, en el caso de la iOS que estoy utilizando me da dos alternativas a instalar, estándar o data center. En mi caso yo voy a elegir estándar. Wii significa que esa instalación viene con ambiente gráfico. Le doy Next. Me muestra el disco duro que configuré a nivel de la máquina virtual, que vendría siendo el hardware. Si me vuelvo a la máquina, le doy editar. Yo le asigné un disco duro de 40 GB, que es el que yo estoy visualizando acá, a nivel de la máquina virtual. Entonces le voy a seleccionar el disco, poner Next, y empieza a copiar los archivos. Acude a la iOS que nosotros presentamos en el lector al crear la máquina virtual. Está acudiendo a la iOS del Windows Server y empieza el proceso. Entonces dejamos que termine el proceso. Terminando el proceso, va a seguir con la instalación. Se lo vamos a dejar ahí para que puedan ver todo el proceso y vamos a terminar con la instalación. Lo que ustedes están viendo en esta pantalla igual se está visualizando en esta. Si quieren ver los recursos que está utilizando el servidor donde ustedes están creando la máquina virtual, donde ustedes están virtualizando, se van a host, descarga, el servidor, nos muestra cuánto tiempo está encendido, qué versión y los datos del hardware. En este caso tengo 6 CPU presentadas en este servidor, 8 GB en RAM. Las redes que configuramos en el video anterior. Tenemos los datos del host SX, fecha hora del host y datos adicionales que corresponden al sistema operativo. Y en este apartado, en el lado derecho, podemos ver los recursos que está utilizando el host SX, el servidor, el hardware donde nosotros estamos virtualizando. En este punto, estamos utilizando el 19% de CPU, el 50% de la memoria RAM, y en almacenamiento estoy usando el 46%. Si me voy a la máquina virtual, me muestra la información de la máquina virtual. CPU, memoria y almacenamiento. Volvemos como va el avance, va en un 60% de avance. Que para realizar un monitoreo de los recursos que está utilizando la máquina virtual que nosotros tengamos creada y ejecutándose en el host SX, nos vamos a visualizar este lado de la pantalla, que nos puede dar referencia a la utilización de recursos. Bajamos un poco más y podemos ver un poco más de información. Resumen del rendimiento por hora. CPU del host, memoria del host. Estamos viendo acá recursos igual, 26 megas de memoria y memoria inactiva 3 gigas. Y el disco duro, la utilización del disco duro. Volvemos, ya está en un 78%.
A nivel del JCX, como ya les había mostrado, para poder ver un poco los recursos que se están utilizando, ahora yo estoy usando el 65% de la memoria RAM del JCX donde estoy trabajando. Tenemos las ventanas gráficas de los recursos igual. Volvemos a nuestra máquina y vemos que nuestros recursos no han cambiado mucho. Ahora les voy a mostrar, vuelvo a me posiciono en la parte de redes. Revisemos primero que verifiquemos primero que en la máquina que estamos instalando seleccionamos la red de datos. En el adaptador de red yo elegí datos. Si me voy a la red, ingreso a datos. En mi topología de vSwitch me muestra que el vSwitch de datos está conectado a la NIC física número 1. En el grupo de puertos yo configuré la VLAN ID 10 y ahora yo estoy viendo las máquinas virtuales que están asignadas a mi puerto de datos, a mi grupo, a mi vSwitch. El Windows DC01, que es la máquina que nosotros estamos instalando el sistema operativo, y otra máquina que es solo ejemplo, que es la que creamos en el video donde realicé la instalación del JCX. Si retrocedemos e ingresamos a voz, vamos a ver los mismos antecedentes, pero como no hemos asignado ninguna máquina virtual, no vemos más información. Volvamos al Windows, ya sigue con el proceso de instalación. Si ingreso a la máquina, me está mostrando la información. Actualizo. Entonces, dentro de las características y las opciones que nosotros podemos hacer sobre la máquina virtual, tenemos el apagado, el suspendido y el restablecer. Y editar nos permite hacer modificaciones de los recursos virtuales que le estamos presentando a la máquina virtual donde nosotros estamos instalando este sistema operativo. Acciones. Tenemos editar configuración, que es el mismo funcionamiento de editar. En energía tenemos el apagar, suspender, restablecer, que es la misma función que estos botones. Y instantánea, esta opción en lo que nos puede ayudar es que al sacar una instantánea, también se conoce como snapshot, estamos sacando una foto de la situación actual de la máquina. Si yo creo un snapshot en este instante y le pongo en proceso de instalación Windows Server, al crear la instantánea me va a sacar una foto de la situación actual de la máquina virtual. Entonces, si yo llego a sacar una foto, lo que va a hacer el snapshot es hacerme un punto en el tiempo de la máquina que me va a fijar la situación de la máquina en la pantalla que nosotros estamos visualizando. Saco el snapshot. La opción instantánea de la memoria de la máquina virtual, esta opción tiene directa tiene relación directa a la memoria RAM. Si nosotros le sacamos el ticket, el snapshot va en relación a la situación del disco duro. Me explico. Cuando nosotros instalamos un sistema operativo, la interacción que nosotros tenemos con la máquina virtual y el sistema operativo es lo que se volca en la memoria RAM. Si habilitamos la instantánea con memoria virtual, este snapshot también va a sacar una imagen de la situación de mi memoria RAM y toda la información que tenga la memoria RAM, aparte de la información que tenga en disco duro. Si la sacamos, me va a sacar una situación actual de mi disco duro y la va a guardar
para situaciones en las que nosotros necesitemos reversar algunas configuraciones que realizamos. Entonces, yo voy a realizar una instantánea sin la memoria virtual. Creamos y acá me sale, ya se creó el snapshot, quedó completado. Voy a volver a acciones, instantánea, y me va a dar administración de instantánea. Y acá vemos el punto en donde se sacó la instantánea, este snapshot. Me da la fecha, la hora y la descripción que yo realicé. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de la instantánea. Y como estamos en el proceso de instalación, acá me está pidiendo una contraseña para el administrador. Se la colocamos. Perdón. No está permitiendo. No, me falta una letra. Estoy digitando muy rápido, ¿verdad? De nuevo. Vamos a poner otra vez contraseña. Acá hay un detallito que ustedes deben tener presente. Al momento de hacer la instalación de un sistema operativo en el HostX y en ambientes virtuales de VMware, suele suceder que en esta situación puede ser que nosotros presionemos las teclas y se nos reflejen caracteres adicionales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que si presionamos una tecla, nosotros visualicemos en la pantalla de la máquina un carácter, al menos cuando se trata de password, como no vemos qué tecla estamos digitando. Presiono una tecla, verifico que es solamente un carácter. En este acaba de suceder. Presioné una sola tecla y me aparecieron dos caracteres. Entonces, tomen precaución de que al presionar una tecla solo se refleje la acción que yo estoy realizando. Una tecla, un carácter. Una tecla, un carácter. Y tener esta precaución. Y volvemos a suceder. Entonces, lo que yo voy a hacer es y digitar más lento para poder ver si es que se agrega algún carácter adicional. 1, 0, 9, 4. Listo. Ahora hacemos lo mismo con el mismo cuidado, tecla por tecla, verificando de que no se vaya ningún carácter adicional. No nos permite. Ya voy a usar una clave genérica para poder visualizarla y ver qué caracteres se están agregando. Ya. Entonces, corresponde a lo que yo digité. Corresponde a lo que yo digité. Voy a anotar la contraseña. Le damos Finish. Y está terminando el proceso de configuración de la instalación del Windows. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es, una vez terminado el proceso de instalación y nos muestre la sesión, el escritorio del administrador, voy a reversar la instantánea que saqué y
vamos a estar en la misma situación en la cual me estaba pidiendo digitar el usuario de contraseña y el proceso de configuraciones se finaliza. Entonces, el objetivo de la instantánea es tomar una imagen de la situación de mi servidor en un tiempo en particular. Se guarda esa imagen con esa información, utilice la memoria RAM o solamente el disco duro, y si llego a realizar alguna configuración o modificación en el sistema operativo o en la máquina misma, tiempo posterior a la toma de la instantánea y me llega a fallar el Windows de la máquina, yo reverso y la máquina virtual y su sistema operativo me queda en la situación en la que yo tomé la instantánea. El snapshot o la instantánea solamente debe servir para respaldos, para aplicar configuración en el sistema operativo, para poder tener una seguridad de que no vayamos a perder la máquina virtual o el Windows o el sistema operativo que estamos nosotros configurando o agregando parámetros nuevos en el sistema operativo. No debe ser usado como respaldo o una imagen de recuperación, debido a que el espacio que usa la instantánea está utilizando el disco duro que nosotros creamos en la máquina virtual. Y la instantánea con el tiempo crece en relación al disco duro que nosotros tenemos y las configuraciones con el tiempo. No se puede llegar a saturar el disco duro o el data store que nosotros estamos utilizando en la máquina virtual. Los snapshots tienen que ser utilizados para cosas puntuales. Termina ese proceso y lo eliminamos. Solamente para resguardar ante problemas en las configuraciones a nivel de sistema operativo cuando nosotros estamos trabajando sobre máquinas virtuales. Entonces, la precaución que deben tener es que los snapshots solamente se tienen que crear para situaciones puntuales. Posterior a la situación, si no tienen problemas a nivel de Windows, eliminan el snapshot. Los snapshots, las instantáneas, no se deben usar como imágenes de respaldo de Windows o mantenerlas, esas instantáneas, un largo periodo de tiempo, porque pueden llegar a utilizar demasiado espacio del data store del disco de la máquina virtual y te pueden consumir todo el disco de la máquina y el sistema operativo de la misma no va a volver a encender o se va a quedar pegado. Entonces, ahora estamos viendo que terminó el inicio de sesión. Voy a tratar de conectarme al control suprimir, administrator. Vamos a poner la contraseña. A ver si corresponde a la que digitamos. Sí. Y me carga. Y me está cargando el Windows. Entonces, para poder probar el snapshot, lo que yo voy a hacer es crear un archivo en el escritorio. Prueba 1. Y lo voy a copiar repetitivamente. Ahora vamos a reversar nuestra instantánea, nuestra snapshot. Restaurar instantánea o administrar. La posicionamos en el punto de restauración y ponemos restaurar instantánea. Perderá el estado actual de la máquina virtual salvo que se guarde en una instantánea. ¿Desea restaurar la instantánea en el proceso? Le ponemos restaurar. Y el proceso ha terminado. Entonces, el proceso
quedó en la situación, en la fecha y tiempo donde yo tomé la instantánea. Por defecto, como retrocedí la instantánea, la máquina virtual fue apagada para poder restaurar la instantánea en ese tiempo. Encendemos la máquina. Volvemos a abrir la pestaña. Me debería presentar el monitor para poder visualizar lo que está sucediendo en la máquina virtual. Me está cargando el sistema. Esperemos que termine de cargar el sistema y nos va a mostrar la ventana donde nos va a solicitar poner la contraseña de nuestro sistema operativo. Esperemos a que termine de cargar. Y quedamos en la situación donde en la fecha en la cual se tomó la instantánea. Tenemos que volver a hacer todo el proceso. Vamos a configurar. Vamos a poner una contraseña que va a ser la misma que pusimos en la primera instancia. Ya está dando problemas con las teclas. Este problema de los caracteres adicionales al presionar las teclas se soluciona cuando instalemos las VMware Tools en el Windows. Las VMware Tools le permite al VMware una mayor sincronización y maximización del sistema operativo. Tengo uno adicional. Le damos Finish y está finalizando la instalación. Volvamos al host SX, estamos posicionados en la máquina y tenemos este mensaje. VMware Tool no está instalado en esta máquina virtual. VMware Tool permite visualizar información de invitado. Invitado es el sistema operativo que está instalado en la máquina a nivel de lógico sobre la máquina. Detallada además, permite realizar operaciones del sistema operativo invitado. Volvemos a nuestra máquina virtual, sigue el proceso de finalización de la instalación. Esperamos a que termine el proceso. Actualmente nos está diciendo que está utilizando 2,6 GHz de CPU, 4 de memoria RAM. Está utilizando toda la memoria RAM y 44 GB en almacenamiento. Si nos vamos al host SX, nos muestra los recursos a nivel del hardware del host SX. 15% de la capacidad de la CPU, 34 de la memoria RAM en total y 46 del disco duro. Mi capacidad es de 8, tengo libre 5 y he utilizado casi 3 GB. Si bajo, me muestra la información. Entonces, veamos, sigue en proceso de finalización. Cuando termine, iniciamos sesión y no vamos a ver las carpetas que hemos creado. La instantánea, el snapshot, nos permite guardar la máquina, nos permite guardar una imagen de la máquina en el tiempo y la fecha en el cual tomamos la instantánea. Al reversarlo, la máquina vuelve al estado vuelve al estado que corresponde a la fecha y hora en la que se tomó la instantánea. Estas instantáneas solamente deben ser utilizadas para actividades puntuales de configuración del sistema operativo, para resguardo en caso de que la configuración que realicemos en el sistema operativo llegue a fallar.
o nos incapacite la máquina. Pasado ese proceso de configuración y prueba y la máquina ya está normalizada, eliminamos la instantánea. Entonces, seguimos esperando que termine. La configuración. Ahí está modificando el uso de los recursos de la máquina. Está usando menos memoria RAM, menos CPU. El JCX igual ha alterado el uso de recursos. Tenemos que termine la configuración de inicialización. Se ha demorado un poco más de lo debido. Lo que voy a realizar es un apagado forzado de la máquina. Como tiene pocos recursos, vamos a volverla a encender. Recuerden que llegar y apagar una máquina virtual puede ocasionar que el sistema operativo falle, porque el apagar una máquina virtual es lo mismo que apagar una máquina física. Si algún archivo que estaba siendo modificado en el momento que apagamos la máquina llega a corromperse o ser dañado, puede ser que el sistema operativo no levante como corresponde. Entonces, tengan en consideración eso antes de llegar y apagar una máquina virtual desde la interfaz de la consola del VMware. Voy a volver a la pestaña para ver el monitor y ya me está mostrando el inicio de sesión. Vamos a mandarle una control suprimir. Me está pidiendo la contraseña del administrador. Vamos a agregar la que agregamos, la que teclee en la configuración y me carga la sesión. Y deberíamos ver el escritorio del administrador en unos segundos. Vamos a actualizar y me cargó el escritorio. Este mensaje es porque apagué la máquina sin haber programado antes el apagado. Le vamos a dar cancelar y ya estamos en el escritorio del administrador. Entonces, vamos a instalar las VMware Tools para poder tener mayor control sobre la máquina cuando accedemos por consola. Las VMware Tools a nivel de la máquina virtual se presentan en el lector. Vamos a entrar a mi PC. Vamos a ver el disco duro y la unidad lectora que tiene la IOS que nosotros agregamos al momento de crear la máquina virtual. Volvemos a la edición de la máquina virtual y esa IOS que nosotros visualizamos acá en el dispositivo, en el drive D, corresponde a esta IOS. Entonces, para poder instalar la VMware Tools, nos vamos a acciones, sistema operativo invitado y seleccionamos instalar VMware Tools. Monta la tool de instalación, se completó correctamente, volvemos a la máquina y me cambia la IOS por el software que nos va a permitir instalar la herramienta VMware Tools. Ya ha empezado el proceso. Le damos siguiente, siguiente, next. Depende de los recursos de la máquina virtual que ustedes hayan creado, el proceso de instalación puede demorar más o menos. Y al finalizar la instalación, debiera pedirle reinicio de la máquina virtual. Entonces, el VMware Tool lo que hace es maximizar
el uso de la máquina virtual que nosotros creamos. Aparte de múltiples otras mejoras que hace a nivel de la máquina virtual, como se le presenta al sistema operativo. Sí, esperamos que termine el proceso de instalación. Finalizamos. Y nos está pidiendo reiniciar. Le damos a aceptar y va a reiniciar la máquina. Volvemos a nuestro host y ya no tenemos el mensaje de que nuestra máquina virtual no tiene instalada la VMware Tools. Ahí se está reiniciando la máquina. Vamos a esperar a que termine. Volvemos a acceder. Y terminaríamos el proceso de creación de una máquina virtual con sistema operativo VMware. Perdón, sistema operativo Windows. Control suprimir. Ponemos el usuario. Ya instalado el VMware Tool, dejamos de tener el problema de la digitación. Y ya tenemos nuestro sistema operativo instalado. Mejora mucho al instalar el VMware Tool el comportamiento de nuestro puntero cuando trabajamos con la consola que nos aporta el hostSX. Ya tenemos una mejor sincronización mouse y la pantalla que vemos. Y con esto terminamos el video de instalar Windows sobre una máquina virtual.